geografía ha hecho el papel de enorme lente de aumento en lo que se refiere al cruce de razas en el suelo español. Las crónicas nos hablan de la invasión de los íberos, de los celtas, de los fenicios, de los romanos, de los godos, de los árabes, etc. Y esto nos hace creer que se ha creado aquí una mezcolanza de pueblos diversos, cuando estoy persuadido de que todos estos elementos benditos representan junto al fondo primitivo prehistórico una proporción mucho menor de lo que nos figuramos, débiles capas de aluvión sobre la roca viva. Yo estoy de acuerdo con Unamuno no porque él lo dijera, sino porque tampoco he encontrado en toda la península, en toda la toponimia de la península ibérica, ni rastro de otros pueblos. De otros pueblos de Luna. Nos han dicho que había, y es que hoy, gracias a la lengua vasca y a la toponimia, podríamos traducir esta antigua lengua, nos demuestra claramente la unidad lingüística del ibérico y el vasco. Esta lengua estaba muy extendida en el mundo antiguo y no solo en el País Vasco y en la península ibérica. A través de la toponimia he visto también que muchos de los nombres del lugar que nos decían que eran de origen árabe latino, cuando rascabas un poco te dabas cuenta que solo eran la adaptación al árabe y al latín de sus antiguos nombres ibéricos. Por esto hace mucho tiempo ya que prescindí del vasco coloquial a excepción del que definía una situación geográfica concreta, así como de los diccionarios de árabe y latín que ya solo utilizo para comprobar alguna palabra concreta, pero ya no para la traducción de la toponimia. Soy Bernal Miratono y voy a intentar explicar cómo y por qué empecé a interesarme por el estudio de la toponimia. Todo empezó hace más de 45 años debido a mi interés por conocer tanto el origen como el significado de los nombres de nuestra toponimia. Empecé a trabajar en la compañía Medplaya a los 26 años y hasta los 65 estuve trabajando en el Hotel Río Parque de Benidorm. He tenido la suerte de trabajar en un trabajo en el que tenía el suficiente tiempo libre para poder estudiar lo que quisiera, porque el trabajo nos lo organizamos nosotros mismos, o sea que hacíamos entonces y algo que hoy conocemos como trabajo flexible. En el Río Parque teníamos más de 1000 clientes tanto en verano como en invierno, la mayoría de ellos ingleses, y me gustaba comprobar y tomar nota tanto de sus apellidos como de su lugar de nacimiento. Este fue el motivo por el que casi por casualidad me di cuenta de la relación entre la toponimia ibérica y el vasco primero y de ambas con la británica después. Relación que entonces todavía no podía demostrar, pero que estaba totalmente convencido de que era así. Cuando hablaba con los amigos, sacábamos algunas veces la conversación sobre la toponimia. Un día, hablando con mi amigo José Lastra, me dijo: oye, ¿verdad? ¿Por qué no escribes un libro para que quede constancia de lo que dices? Y así fue como empecé a escribir Solo no son los vascos íberos, libro que empecé en 1987 y terminé a finales de 1989. En realidad lo que hice fue ordenar la gran cantidad de apuntes y trabajos que tenía recopilados desde la década de los años 70 del siglo pasado. En 1990 le dedicaron un amplio reportaje a Solo no son los vascos íberos en el periódico Las Provincias de Valencia y el libro lo publicó el Ayuntamiento de mi pueblo, Montaverner, en 1992. Yo no soy especialista de nada, simplemente me gusta este tema y ni este ni ningún tema puede ser un puesto reservado para nadie, porque si tal fuera terminaríamos por no saber hacerlo con un canuto. Estoy convencido de que el vasco y el ibérico son la misma lengua, teniendo en cuenta las diferentes en el tiempo y las circunstancias históricas propias de cada una de estas lenguas. Me gusta mucho la toponimia y la lingüística comparada, y tengo facilidad para los idiomas. Hablo inglés, francés, alemán, que junto con el español eran las lenguas que utilizábamos en el trabajo. Mi lengua vernácula es el valenciano. Llevo 45 años estudiando el vasco y su estructura lingüística. Estudié el ruso 2 años también y conozco bastante el léxico del mismo, pero no lo hablo. Las lenguas más llamadas romances prefiero leerlas cuando puedo en su lengua original, aunque sea arrancas y barrancas, por su gran aportación al estudio del vasco-iberismo. Después del vasco es el valenciano el que más ha contribuido a la comprensión de la toponimia. He recorrido decenas de miles de kilómetros para conocer sobre el terreno la situación geográfica completa de los topónimos que quería traducir.
Porque si conociendo bien los lugares nos equivocamos al traducirlos, pues imagínate sin conocerlos. He visitado por este motivo todas las provincias españolas y sus respectivas capitales de provincia, menos las Islas Canarias, que he estudiado a través de los atlas geográficos. No me gusta traducir ningún topónimo sin conocerlo. Ahora, algunos topónimos que no conozco, suelo analizarlos a través de internet. Y si se ve bien, bien, y si no, pues entonces no lo traduzco, porque si no estoy seguro de que la situación concreta que es, porque la toponimia refleja claramente la situación del topónimo. Tengo una buena biblioteca y he publicado Son los vascos íberos y el origen y libertad accesible de la euskera y la segunda edición de Son los vascos íberos. Y tengo material de sobra para hacer 2 o 3 libros más sobre la toponimia ibérica. Tengo publicado también otras cosas, pero no tienen nada que ver con la toponimia. Escribo también en la revista Siempre de la Asociación de Estudios Libertarios del COI, a la que, por cierto, hace poco le dieron el premio internacional a la mejor revista de estudios libertarios. Aprovechando los 150 aniversarios del nacimiento de Humboldt, he sacado este trabajo que tenía hecho. De Wilhelm von Humboldt voy a decir solamente pues que él estaba convencido totalmente de que en España se había hablado antiguamente una sola lengua. Realizó dos viajes al País Vasco en octubre de 1749, cuando tenía 32 años, y en mayo de 1801. Su interés por la lengua vasca se puede constatar en las 2 obras que dedicó al tema de Veritium et Mediciones de Mitidrates de Adelum, incluido como apéndice de la gran obra sobre las lenguas del mundo de Adelum y Pater, que se publicó entre 1806 y 1817. Permite a Humboldt ordenar y utilizar los materiales recogidos tanto en sus viajes como en sus lecturas, y la influencia de la Ramendi, 1690-1763 y 1766, autor de la primera gramática y del primer diccionario de la lengua vasca y de la tradición que en él se apoya, se deja sentir de manera indiscutible. Yo creo que Humboldt no hubiera sido posible sin la Ramendi. La Ramendi lo considero, con diferencia, él se dio cuenta ya, hace 250 años, se dio cuenta del vasco en las islas del Mediterráneo, del vasco en Italia, y entonces él fue el que prácticamente, influyó tanto en Humboldt, que está considerado el padre de la lingüística comparada, como el Vaspanduro, que era prácticamente era también el padre de, permite a Humboldt, porque el Humboldt fue el padre del vasco-iberismo. Está considerado como el padre del vasco-iberismo, y el Vaspanduro era el padre de la lingüística comparada. Adquiere gran importancia las ediciones, como lo diré por encima, como me lo sé de memoria. Pero resumes acaso. Sí, no, yo es lo que voy a hacer, pero tengo que ver a dónde lo tengo para... Según Humboldt, esto lo puedo resumir también. Según Humboldt, cuando aquí vinieron, él captó, los topónimos que él veía eran topónimos que habían traducido los antiguos historiadores griegos y latinos. Pero estos antiguos historiadores griegos y latinos, estos no intentaron de ninguna manera conservar los antiguos nombres ibéricos. Ellos escribían para su público. Cuando las traducciones estaban todas, las traducciones que hicieron los historiadores griegos y latinos, prácticamente no reflejaban el nombre que tenía, era la forma que ellos lo veían. Y cuando tenían que, por ejemplo, decían, esto puede casar bien para que la gente que lee en latín o que lee en griego lo entienda. Y entonces, si ellos creían que no, pues te cambiaban el nombre, sin ningún problema. Después, ¿qué pasó? Esto pasó que algunos después, cuando analizaron los nombres de los topónimos, entonces lo que vieron era que tenía cierto aire a griego,
o tenía cierto aire latín, ¿cómo coño no tenía que tener cierto aire griego o cierto aire al latín? Si eran las adaptaciones al latín y al griego del antiguo ibérico. El Humboldt, por ejemplo, cuando él empezó, pues él mismo dijo también, lo pone por aquí. Dice, mucha gente después intentaba traducir la toponimia. Claro, ¿cómo es posible que estos topónimos que estaban hechos polvo, el Humboldt relleno? Por el gran conocimiento que tenía del latín, del griego, del hebreo y de las lenguas antiguas. Él estaba convencido de que aquí no existió ni íberos, los celtas sí que existieron íberos. Los íberos y los celtas para él eran lo mismo. Después, los celtas, él creía que había celtas aquí, y fue por la palabra briga. La palabra briga, en mi opinión, es contracción de viriga. Sí. Es una palabra ibérica, no tiene nada que ver con el celta. Yo los celtas no los he visto por ninguna parte, en ningún sitio. Y como no es el tiempo que tenemos, y aquí tengo escrito bastante, pues entonces voy a... Tienes 1 hora 55 minutos, más o menos. Ah, 55. ¿Está pasado? No, hemos empezado a menos 20. Mira, entonces, son menos 10, te quedan 35 minutos. Entonces lo que pasó fue que Humboldt tenía un gran conocimiento, que aún poniéndole los topónimos como se los tenían machacados porque no se adaptaban al ibérico para nada, pero él tenía un gran conocimiento de las lenguas antiguas. Y esto le permitió poderlos traducir. Yo casi que prefiero que lo hablemos así, casi que estar leyendo, por ejemplo. Sí, mejor hablarlo. Y ahora también los atlantes mediterráneos, y los vamos a dejar ya a Humboldt y Herbaz. Yo creo que aquí de la Ramendi se ha solamente cogido, ¿verdad? Pero yo no he visto las otras de la Ramendi, las que nombra, por ejemplo, Antonio Tobar, que era, yo conozco a la Ramendi bien a través de Antonio Tobar. Y para criticar a Antonio Tobar tengo que leerlo. Yo no voy a criticar a Tobar sin saber qué dice. Y entonces me di cuenta yo de la gran influencia que tuvo la Ramendi, pero ¿dónde están las obras de la Ramendi? Dicen, la Ramendi apoyaba los pueblos, sí, ¿y qué? Pero lo que él dijo en lo imposible sentido y en lo que escribió sobre la toponimia ibérica en todas partes que se encuentra, bueno, en todas partes que se encuentra, no, él se basó en Italia más, pero también está en Inglaterra. En Inglaterra yo ya hace años que me di cuenta, por ejemplo, lo vamos a ver aquí, y te vamos a ver. Es curioso constatar que en Escocia, donde más claramente veo el parentesco con la toponimia ibérica, nunca fue ocupada ni dominada por Roma. Yo mismo le encargué a mi amigo Jim Prentice que se pusiera en contacto con la Universidad de Glasgow para que le informaran sobre la influencia que los romanos hubieran podido tener tanto en los topónimos como en los apellidos. Y desde el Departamento de Arqueología de dicha universidad le contestó el doctor Hampson, el 25 de abril de 1990, que no había ninguna evidencia de nombres romanos ni en los pueblos ni en los apellidos que hubieran llegado hasta nuestros días. La influencia del latín en aquella zona es completamente nula. Esto refuerza mi convencimiento de que la toponimia de la península ibérica no hubiera cambiado sustancialmente, aunque nunca hubieran estado en España ni los romanos ni los árabes, porque es que la toponimia no refleja nada. Y la mayor parte de nombres que nos dicen que son árabes no son tales. Es la adaptación a la grafía, porque tenían que pagar impuestos, la adaptación a la grafía tanto dominante de la cultura dominante. La cultura dominante era en la época de Roma el latín, y en la época de los árabes el árabe. Pero esas lenguas eran lenguas vernáculas. Aquí nunca se habló ni el latín ni el árabe como lengua vernácula. No se habló para nada. La gente no lo utilizaba para nada. Ahora vamos a seguir con esto. Y es lógico que así sea, puesto que estos antiguos atlantes mediterráneos eran no solo antepasados lingüísticamente hablando de los antiguos íberos y de los antiguos británicos, sino que en buena parte lo eran también de los mismos griegos a través del antiguo jónico y de los romanos
del antiguo génico y de los romanos por la visible influencia del etrusco y probablemente también del ligú en la formación del latín. El latín no es una lengua madre. Ese fue lo que hizo errar a Tobar totalmente. Errar, o sea, Tobar tenía pues todos los méritos académicos. Y Michelena, que sabía vasco, que Tobar no sabía, Michelena era uno que sabía vasco. Y Michelena conocía también a la Garmendia. Michelena nunca negó la posibilidad de que hubiera una unión entre el ibérico y el vasco, nunca. Sin embargo, lo han presentado como si él también estuviera en contra. No, él nunca dijo. El Charqui es demasiado vasco para darse cuenta Nunca lo dijo. Y yo es más, yo he visto de Domingo Fletcher-Bach, he visto listas de palabras, que el mismo Michelena comparaba del ibérico y el vasco. Una vez, Domingo Fletcher-Bach engañó a Carlos Baroja y lo engañó diciéndole, le mandó un escrito, dice esto es el vasco, dice eso es vasco perfecto. Y entonces le dijo Fletcher-Bach, cuando dice está escrito perfectamente en vasco. Y entonces le digo, pues esto lo sacamos la semana pasada de un yacimiento arqueológico ibérico. Y entonces Carlos Baroja no tuvo más cojones que reconocer que algunas frases cortas pues sí que se podían traducir a través del vasco. Estás hablando de la Serreta. ¿Qué? De la Serreta. Estás hablando del pueblo de la Serreta. Sí, bueno, estoy hablando, sí, yo no estoy hablando del prom, yo no sé el Domingo Fletcher qué es lo que le mandó, pero el Domingo Fletcher me dio también en su casa, porque éramos muy amigos los dos hasta que se murió. Me dijo, Domingo Fletcher me dijo a mí que dijo, para que el tío aceptara que esto era que el ibérico estaba traducido del vasco, lo tuve que engañar y decirle que esto está aquí escrito en vasco. Dice, sí, eso está clavado. Hay muchas anécdotas respecto a ese tipo de gallo. Bueno, ya está. Hay muchas anécdotas. Y también el gudúa de Isdea que encontraron, pues al patriarca Quico de las Letras se le ocurrió decir que la palabra gudúa era una palabra nueva, una palabra que la había cogido el vasco del gótico, pero ¿cómo coño va a coger el vasco una palabra del gótico, hombre? Y además que se encuentra en una excavación. Gudúa de Isdea que ponía allí, y Gudúa de Isdea era la misma palabra, llamada la guerra, y además estaba allí debajo estaba bajo una escena de guerra. O sea, Una cosita con respecto al plomo de la Serreta. Ahí yo solo he encontrado dos cachitos que son neto euskera, que será casualidad. Uno es Binikibein, Sí, que hoy en día decimos Binikibein, Binikibein decimos, pero se usa mucho, se dice de vez en cuando, significa en euskera. Binikibein. Sí. Y otro es Bela Gasikaur. Así. Bela es una de las formas que llamamos a las esponjas de mar. Y Gasikaur es con agua salada. O sea, Bela Gasikaur es lo que usaban en la guerra seguramente para limpiarse las heridas con agua salada. sí, Pero más de eso no he encontrado. Eso que es el de la Serreta es fácil de leer, ¿no? Sí, por claro, está escrito en jónico, o sea, en griego, y solamente sabiendo las letras. A cualquier aldeana que le digáis que ven, ahora, si os parece, continúo con los nombres de la toponimia escocesa a los que veo reminiscencias vascas. Y vosotros que sois vascos, decís si estoy más equivocado que un bombero. Aquí pone Aldi Castre, Aros Castre, Duart Castre, Carric Castre, Mote of Ur, Ascot, Argay, Escut Mort, Aïn, Arrocher, Turnberry, Corrin, Errochi, Alna Arra, Urquart, Urbe, Aïn, Portascai, Arinagur, Aberdeen, Agusdeir, Orchi, Arlusa, Arluí, Aderdeuti, Balmoral, Anisai, Morà, Adjorats, Carran, Islai, Barra, Colonsai, Harris, Bolivani, Mentis, Bernil, Invergarri, Inveralai, Protigarri, Floc, Impernet, Moranchi, Arcai, Bellocantui y Anán. Y vamos a traducir algunos pocos de estos nombres para que se vea que son vascos. Por ejemplo, Erro, molino, Berri, nuevo, Ule, el agua,
Ornrod, pared del camino. Andi, grande. Gandhi, montuoso. Mos, alto frío. Man, tranca o barrera. Ormeston, ese tranca o barrera lo saqué también del diccionario de Arturo. Ormeston, pared de piedra. Ormskerk, pared de la iglesia. Kerk es iglesia en escocés. O sea, Arrigan, peña del monte. Gore, el alto. Orán, cima grande. Indoe, el monte alto. Itab, sobre la peña ancha. Orton, alto de la cumbre. Morton, cumbre alta. London, que pronuncia London, buen campo o junto al campo. Gorrián es gran alto o cerro rojo. Urie, el pueblo. Maitland, de Maitland, tierra baja de peñas. No tiene nada que ver con la mala porque la toponimia, el topónimo define una situación geográfica concreta. Y si no define la situación geográfica concreta, no continúes buscando porque por ahí no vale. A ver, estamos en el Gorrián. Maitland, tierras bajas. La M y la B son intercambiables y equivalentes en toponimia algunas veces. Sagar, casas del alto. Sagar, en vaso coloquial, está relacionado con las manzanas. Urt, agua alta. Mai, variante de Bai, río. Cobain, parece variante de Cobain, monte del alto del río. Echels, casa estrecha. Or, que es la que decíais Or, que era monte también, o sobre. Or o sobre, o alto. Manus, agua del monte. Gari, alto. Ara, la peña o llano. Estor, peña alta. Hoy, variante de Goy, alto. Cale y Cale significan el alto o el monte. También pueden ser variantes de calle y de camino. Pues Car es camino en ibérico y Carrer es calle en valenciano. Chapel, capilla. Gare, el alto. Oti se pronuncia Oti, alto grande. Burel, cima estrecha. Arran, peña grande. Coy, alto. Col, en vez de con ella, es también alto. Y col, que se escribe col, que se escribe cal, pero se pronuncia col también, se pronuncia col igual que el alto, pero es llamar. Quizás debido a que en tiempos antiguos se subían a los montes para llamarse, que tampoco sería, tiene algo de lógico. Perdona, sobre eso, si quieres, cuando se reunían en Guernica, Sí. se llamaba haciendo fuego en los montes o también con cuernos. O sea, y al día siguiente tenían que estar en Guernica. Pero subían a los montes para Sí, llamarse. en Pues los 5 montes, bocineros de Vizcaya. Pues por eso yo creo que la palabra... Bocineros. Que la palabra col, o sea, cal, que se pronuncia col también, significa igual que las otras, significa pues alto, porque se subían a los altos para llamarse. Y ahora si encuentro dónde lo he dejado, pues sí. Y si no, no vamos a ver eso. Cal llamar. A mitad del párrafo. En el margen tienes igual alto, la línea esa. Highland, tierra. Highland, eso es Highland. Highland, igual que Viga es contracción de Vir, que es variante de Vir, río, y Iga es subida en vasco. Allí, al lado de mi pueblo, esto no tiene nada que ver con esto, está el puerto de la Mansa. Y tiene, pues el puerto de la Mansa tiene allí pues una subida impresionante, el puerto de Mansa. Y el puerto este de Almansa, pues resulta que cuando se perdió el ibérico, que la gente ya no se acordaba el significado de higo era, pues era muy fácil para el escribano de turno poner higuera. Y la fuente de la higuera, o sea que la fuente de la higuera, pero la subida sigue estando allí. Y ahora cuando dicen, coño, si la tienes ahí, la subida. Es que es una máquina de fotografía. Es la fonda de la figuera, no la higuera, la figuera. Sí, Valenciana. Eso es porque se ha valencianizado. Sí, están de las dos formas, ¿eh? Lo he visto de las dos, pero tanto una, mira, conozco una finca de higuera en Albacete, entre Elche de la Sierra y Riópar, y está en una subida también. Luego está Higueruela, que está en la carretera que va desde ¿Claro? Hay varias. Es una higueruela que hay
cerca de Pozo Llorente, una carretera que va desde la parte del Villar de Chinchilla hasta Alcalá del... Sí. Y en la serranía también. También, sí. Sí. Pero si tú cuando ves la palabra higuera o figuera, tienes allí una subida, pues eso es lo que yo creo que eso es lo que me convence. Pues en Figueras no hay subidas, ¿eh? Bueno, no siempre pasa eso. Sí, pero es que también puede haber higueras. Mira, por ejemplo, en Lérida, en vasco, al pino le dicen pino, pero también le llaman oller, ¿no? Yo lo he visto como llera en Badajoz, he visto llerena que está al lado, que es más grande, y he visto también que una pinada, en vez de decir yer, dicen yerandi. Porque quieren decir hubiera gustado que pinos buenos aquí. bueno, pues voy a decir. Pero de todas maneras, si lo que queráis preguntar, pero... No, bueno, yo, si quieres te pregunto, todas esas palabras que dicen que son de Inglaterra, o sea, allí se hablaba en gaélico. ¿Qué dicen los gaélicos? ¿Quién es? En Inglaterra estas palabras que tú dices que vienen... Pero mira, Escocia. Pero espera, no. Cuando dicen celtas, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy hablando de la gente que vive allí. Sí, no, pero yo estoy diciendo, por ejemplo, cuando decimos celtas, ¿de qué hablamos? Hay dos tipos de celtas. Hay dos lenguas celtas que dicen que son celtas, pero que no son. Yo, por ejemplo, también celta, pues por ejemplo, se hablaba en algunas partes de Francia, en el país de Gales, que hablan... Yo salgo por allí y compré una gramática gaélica en Escocia. Otra, cuando fui a Irlanda, también compré otra. Y cuando estuve en Bretaña, en Francia, también compré otra. Y las he ido estudiando todas una con la otra. No era mi interés, pero claro, pero resulta que todos tienen un nombre y su significado. Entonces, esa gente sabe que tú le dices qué significa eso. Para ellos significa eso. Mira, yo lo que te digo yo a ti es que el gaélico no tiene absolutamente nada que ver con el inglés. Se parecen como un huevo o una castaña. Sí que se parecen. No tiene nada que ver, hombre. Yo he visto las gramáticas. ¿Y qué? Yo he visto los nombres. Yo estoy 40 años hablando el inglés con los clientes ingleses de toda Inglaterra y de Escocia. Yo oigo hablar a un escocés o a un irlandés o a un inglés y sé automáticamente con el acento de qué parte viene el tío. Si viene de Gales, del norte de Inglaterra... Los no son Mira, el problema es estos nombres que te estoy dando aquí son nombres de la toponimia que tienen allí. Bueno, pero yo la pregunta es, ¿ellos saben que tiene ese significado? Los hablantes de eso. Un momento. A ver. Tiene una explicación clara lo que estás comentando. Vamos a ver. Al final de la última glaciación, allí no vive absolutamente nadie. Hay una capa de 100 metros en la costa de nieve, en el resto, 1 kilómetro, no hay nadie. Entonces, al final del enfriamiento, lo llaman las Maximum Glacier, LMG, al final de esa LMG, aquí hay una presión demográfica fuerte, salen de las cuevas, ha habido unas riadas inmensas, ha habido un diluvio que llamaban universal. No cayó una gota de agua, pero hubo unas riadas impresionantes al fundirse la nieve. Toda la fauna que había por ahí se murió ahogada. No podían vivir, y poco a poco empezaron a cultivar y comenzaron a moverse. Y hoy, analizando el DNA de la población que comentas en Gran Bretaña y la de aquí, un 90% genéticamente coincidimos. Quiere decir lo siguiente, que el euskera que se hablaba aquí, porque se hablaba allá, esas raíces, esas matrices que teníamos aquí euskaras, pasan allí. Y punto, no hay que darle más vueltas, ni gaélicos ni hostias, ¿verdad? Y ya está, joder. Vamos por ahí, joder, que queda clarísima la cosa. Esto es simplificado, de verdad. Y posiblemente estamos diciendo lo mismo, Sí, estamos diciendo lo mismo. Sigue las preguntas al final. Al final. Bueno, pues vamos a ver. Por ejemplo, tenemos también COE. COE es el alto.
More, el alto también. Equivalente a la palabra ibérica mora, el alto. En inglés coloquial, more significa también más, pero además morado. O sea, que algunas veces lo he dicho, oye, more significa alto. Dice, sí, pero morado, sí, morado también. Significa, en el inglés coloquial, significa morado. Pero en la toponimia no significa morado, significa alto. Tiri, Tiri es el río. Tiri quiere decir, la palabra ter significa en ibérico, significa río. En el País Vasco pues no está, pero tienen la palabra Baster. Y Baster quiere decir orilla. ¿Y qué pasa? Cuando en un bosque o campo hay un río, pues impepinablemente hay una orilla allí. ¿O no? También, una fuente de agua. ¿Quién? Turu y Turri. No, yo una orilla puede ser de final en terreno. Sí, Está en la orilla, también. no necesariamente Sí, pero pasado. entonces ahí sí hace de lado. Pero Baster, la palabra orilla, porque en vasco, por ejemplo, yo estudio vasco hace muchos años en un libro, no me refiero a eso, en un libro que es muy antiguo, y claro, la mitad de las palabras cuando las encuentro en el vasco bato no las encuentro. Pero sin embargo, la palabra ter está arriba. Lo tienes en Teresa, en Castellón, lo que son casas del río. Lo tienes en Teresa, en Valencia, al lado de Cofrentes, como decimos. Lo tienes el río Ter. Igual que Ulla y Ul son variantes de U, de agua. Ul y Ul en valenciano, un nacimiento de agua le decimos un nullal o un null de agua. Siempre se dice ojos. Sí. Los ojos de Sí, España ya, siempre son ojos. Y también a veces me dice uno, oye, que la palabra que me dices es ojo. Y digo, sí, ya sé que es ojo. Pero es que es también ojo. Mira, por ejemplo, es impresionante darte cuenta mira, en valenciano espada se llama esquena, lo último. En valenciano. O sea que tienes tú la palabra sella, parado, oreja, cima fría, y empiezas a darte vueltas allí y dices aquí, o es que no sé qué coño estamos diciendo aquí. Mira, vamos a seguir. Tiri, el río Hondo. Es lo que decía Laí, que Laí significaba alto, y estoy de acuerdo, porque es que Laí también significa, yo le veo también tres significados en toponimia. Laí, por ejemplo, en Mérida significa profundo, río profundo, o agua profunda. Si está puesta Laí, puede significar también profundidad o altura, dependiendo, o sea, altura o profundidad, que la misma también se utiliza para las dos cosas, pero en toponimia. En valenciano decimos un gordaigua, y un gordeo pues quiere decir no es un alto de agua, porque vos normalmente es alto, sino es hondo, pero es un hondo que tiene profundidad. O sea que y ahí es que ves tú, claro, eso te das cuenta al comparar con el valenciano, muchas palabras. Por ejemplo, en valenciano un suc de anguila, un suc de anguila es un guiso de anguila. Y suc, ¿qué es? El fuego. Quiere decir un guiso hecho al fuego. La palabra sugarraldi en vasco es la misma palabra que sucarrate en valenciano. Lo mismo. Claro. Cuando ves una zuera, dices, ¿esto qué es? Pues esta zuera pues quiere decir un sitio de mucha madera. Es igual, yo incluso pienso muchas veces que si la palabra zubi, en un principio no haría los puentes de dos maderas. Claro, porque es que te da que... Zubi, yo leí en unos artículos vascos que en principio se significaba de madera, o sea, Ibi es el vado, Ibi es el vado de la madera por la cual se pasa el vado. Yo te digo lo que he leído, no lo que yo pienso. Entonces ponía esa explicación porque en Navarra había otro que era arribi, que significa puente de piedra. O sea, había el suribi y el arribi. Uno es de madera y el otro es de piedra. Ese es el estudio, bueno, el estudio no, lo que yo leí respecto a la palabra esa. Allí al lado de Valencia teníamos también allí al lado de Pego,
hay un pueblo que se llama Atsubia. Atsubia. Atsubia quiere decir puente de piedra. Lugar de puentes de piedra. Lugar de puentes de piedra. Lugar donde hay puentes de piedra. Claro, es que se refiere a puentes de piedra. Yo he visto más. He visto en mi pueblo, hacía muchos años, en mi pueblo pues hay un paso entre el río de Almeida y el río Montemián. Pues el río de Almeida pues se pasaba, habían puesto 2 tablones atados con hierros y cuando tenía mucha agua pasaba el agua por encima y cuando venía poco pasaba el río. Y eran 2 tablones. Bueno, vamos a preguntar unas cosas. Osto, cumbre fría. Gorland, tierra alta. Aiken, monte de peñas. Tarpet, río hondo del lago de peñas. Archer, río de peñas. Manchester, casas del río del cerro. Garland, tierras altas. Canterbury, cimas del monte del río. Uri en inglés, coloquial, es enterrar. Pero claro, eso no tiene nada que ver con los topónimos. Hay, por ejemplo, allí al lado de mi pueblo, yo soy de Montaverner, pues ahí hay un pueblo que se llama Chella. Y allí Chella, para mí Chella quiere decir casa estrecha, pero igual estoy equivocado. Eso es pero pasó un accidente en una cima que se llamaba Cima del Burro. Digo, esto Cima del Burro no tiene... Esto es Burú es gigante grande. Pues el cima del burro no es otra cosa que la cima, el ibérico se olvidó, pero los burros estaban por allí y le dieron enseguida el nombre que la cima del burro. ¿Cómo se va a llamar una cima del burro? Igual que Burgos, para mí Burgos es contracción de Burgos. Para mí también. Pero no ahora, ya hace 1000 años que me digo, la primera vez que lo vi, digo, Burgos, cabeza, Go, alto, y Os, frío. ¿Qué pasa en Burgos? Pues en Burgos, ¿qué parte de Burgos define a esto? Pues es el alto de San Miguel, donde está el castillo, que está a 75 metros sobre el nivel de Burgos. Pero que eso lo he visto yo, que no me lo han contado. Y entonces digo, coño, si está aquí, dice, no, es que viene del Burg alemán. No, el Burg alemán, ¿qué coño? El Burg alemán seguramente también derivaba del Burg, de una lengua antigua que había, porque el río Danubio, lo que decíamos de que tiene el río Danubio se llama Ister, antiguamente se llamaba Ister. O sea, que era el alto del río, que es donde empieza el río. Y, o sea, que te das cuenta de que hay una relación... ¿Dónde pone eso que se llamaba Ister? Eso lo pone en el cógete, bueno, eso te lo coges cualquier toque, pones en Google, entras en Google y pon origen del río y ya está. Lo digo porque como mi hija vive allí, pues... ¿Dónde ¿Vive en el Danubio? ¿Eh? Vive en Viena. ¿Dónde? En Viena. En Viena, sí. Oye, Nunca había oído eso. Bernard, yo tenía siempre que Canterbury era Cantabria. No, Canterbury. Pero es que Ya. Cantabria, Pero- podemos, como es un ter en Cantabria, Sí, es ser, sí, ter ya sabemos que el río, y en Cantabria, en Santander, pues, nace el Gran Ebro, ¿por qué Sí. no nos podemos remitir a ello? No, pero el Gran Ebro nace en Santabria, pero el Gran Ebro se ve El en la Gran- parte de Cantabria, cuando nace el Ebro, Nace, ahí están los es ojos. insignificante. Ya lo sé, pero no significante Mira. la importancia que Can adquiere es como epónimo. Can es A ver, es explica. el río, y por ejemplo Cantabria, yo creo que Cantabria, lo que significa Cantabria es canta, es montes altos, Sí. y bría es una, biri es una variante de río. Y ya él sería, yo creo que lo Pero que como dice los de son Cantabria los fueron allá. los ríos de los montes altos. Yo creo que define un poco, al igual que Pirineos. Pirineos significa, ¿qué traducción le damos a Pirineos? Lo vemos otra vez. Pir, ahí no cambia la pri, porque es pir, es río. Pir, in, montes. E puede ser variante del artículo que es la A. A veces la A cambia E. ¿O no? Sí.
Sí, obvio. Sí, sí, Ya sería bueno, pero Sí, como dices tú, sí, sí, le sí, das esa explicación. Pire o Piri. Si ves tú el nombre y ves el nombre y solamente del cambio de ahí es lo que te impide traducir el nombre, yo creo que está claro. Siempre y cuando, como hemos dicho antes, la situación geográfica concreta coincida totalmente. Pues los Pirineos sería ríos y montes, os fríos serían los montes de los ríos. El nombre de Pirineo se inicia en algo fuera de Rosos. Que son los griegos los que llegan acá y le dicen hablando de fuego. le dicen Pirineo. Sí. Lo que no sabemos es el resto de la gente que vivía a lo largo del Pirineo, ¿cómo le llamaban? No, Mendy, los Almendis, o lo que sea. En eso, Pero eso, sí, eso tiene razón. Es lo que nos han dicho. Pero yo te estoy diciendo los nombres y la situación geográfica. pero esa situación geográfica se inicia en algo fuera de Rosos y allí pues... Bueno, si yo no te digo, No lo digo porque el resto de los Pirineos, la gente de allí, ellos mismos... Sabían que Garona nacía ahí y iba bastante lejos. Sí, sí, pero Pero los griegos no lo Garona hay más. Porque una de las cuestiones que se nombran es cómo se llamaban antiguamente al Pirineo los vascos. Dicen Almendi, Almendi, una cosa de estas. O sea que el nombre de Pirineo se ve que era una cuestión añadida a la gente que había venido de fuera, como eran los griegos. Si también el vasco Pirineos es Auñamendi. A eso lo que yo digo. Auñamendi yo lo traduzco y estoy de acuerdo estoy de acuerdo con él y con él en muchísimas cosas, pero lo que no podemos estar de acuerdo en todo lo tocamos, porque eso tendríamos que juntarnos y entonces tendríamos que ver, a lo mejor estoy equivocado yo, a lo mejor tú, a lo mejor estamos equivocados los dos. O estamos cerca de acertarlo. Y hay muchas palabras que tienen más de un significado. A mí, por ejemplo, en toponimia me dices ama, madre, ¿no? En toponimia ama significa cauce. Ama no significa madre en toponimia. En el caso coloquial sí. Y si dices aita, padre. No, aita es padre en el vaso coloquial, pero en toponimia aita es la peña. Aita. Sí, aita es peña, es la peña. Y aitana es la peña grande. Aitana, pero en el vaso coloquial. Ahora, muchas veces he pensado también, ¿será posible a lo mejor que la palabra abuelo y abuela en vasco sea una contracción de ama-ona? Ama-ona, amona. Y aita-ona, aitona. Y yo digo, porque eso me di cuenta porque en francés dicen gran madre o gran madre, y en inglés también muchos, la gran madre. La gran madre también en ibérico muchas veces se confunde lo grande con bueno también. Aparte de bueno, lo grande con bueno. O sea que, bueno, voy a terminar. Cuando me queda mucho. Son y 23, sí, 15 minutos en total. Voy a terminar esto. Es pasando si quieres a preguntas también. No. Yo ya 10 minutos más y 5 para preguntas. El que quiera preguntar más, que coma junto a ti y es. Pues mira, aquí tenemos también. Pasa a los italianos. Aquí tenemos también, por ejemplo, Ullswater en Inglaterra. Ullswater en Inglaterra quiere decir agua y waters también. O sea, que igual puede decir agua que río que manantial, porque cuando dice agua puede ser un arroyo, puede ser una fuente, puede ser un manantial, pero están allí. Ullswater y también tienen Ullsbrook, que también quiere, Ulls significa agua también, en la antigua lengua prehistórica que tenía, y Brook en inglés es arroyo. Urquhart es un apellido muy frecuente. Urquhart. En el Reino Unido. No, ya. Y este Ulls no es, bueno, el apellido, esos también son apellidos. Procurar no hacer preguntas ni intervenciones y dejarlas para el final si no se. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer, como ya tenemos esto es sencillo, que voy a deciros a ver qué os parece aquí, podemos salir a tierra, si no, ¿cuál salimos a tierra cuando la pongo? Si me da tiempo después ya haré algo más, pero quiero leeros el nombre de... bueno, lo que ponía aquí también,
Si algunos de estos nombres le cambiamos la E final por una A, estas es que en inglés ponen E y aquí es A, por eso también es una prueba más de que E y A pueden variar. Pues si por ejemplo a Ure le pones una, a Gore le pones Gora, a Kobe le pones Koba, a Indoe le pones Indoa, a Igoe le pones Igoa, a Coe le pones Lacoa, a More le pones Mora, a Are le pones Ara y a Gare le pones Gara, son palabras completamente vascas. También si lo dejas con Gare. Bien. Si Gare es exacto. Y si no la cambias también. Sí, bueno, y hay alto también. Y Gare, sí. Sin necesidad de que lo haga. Espera que voy a leer los dos. Para nosotros, agua es ure. Para nosotros. No puede ser indistintamente ura o ure. Ya, sí, y en valenciano cuando te explica la lengua de dónde viene. Ure o ude. De las dos maneras. En valenciano cuando te explican, tú te das cuenta de las palabras valencianas. Por ejemplo, ploure es llover, plourà es lloverá, plouría, llovería. Tío, ¿pero qué coño le están diciendo aquí? Si una cosa de las que tenía claro la Ramendi era que el valenciano lo han desgraciado porque todo el parecido que tiene con el rasgo lo quitaron. Entre que aquí que lo quitaron, el parecido que tenía, y en el País Vasco, que todo lo que es una castellano, lo arrimaron también, procuraron arrimarlo, pero sí, era lo mismo, coño. Mira, esto es, ahí vamos a ver si estamos de acuerdo. Donostia, San Sebastián. Dimos unas vueltas por San Sebastián, la vi tan agradable como la recordaba, además el tiempo invitaba a disfrutar de la cita. El magnífico aspecto del Monte Urgul me hace sospechar, no sé si con bastante fundamento, que es del Monte Urgul de donde toma el nombre el topónimo Donostia. No perdamos de vista que la palabra vasca ton-ton significa cumbre y que la palabra ton y don, y ton igual dices torre que torre, que son la misma palabra prácticamente. En toponimia es muy abundante la palabra frío. La encontramos también en el barrio de Gros en San Sebastián, que me parece contracción de Gros, de Gor alto y Gros frío, con el significado de alto frío. Es curioso que en alemán Gros signifique alto también. El barrio de Gros no está en un alto, pero no está muy lejos de la ladera de subida al Monte Uría. ¿Puede tener algo que ver? No tengo ni idea, pero tampoco lo descartaría. Algunas traducciones nos dicen Donostia es un compuesto de latín dominus, don, título de santidad adoptado por el vasco y del mismo nombre que Sebastiano. Se puede comparar bien con topónimos navarros de tipo de Don Esteve, Sant Esteve y Dona María. También puede que haya alguna relación entre Doñana y Santana. En este primer formante, don y don, lo encontramos también en el apellido Doñate, de don, monte o cumbre, y ate, puerto o puertos. En este caso sería puerto. Puerto de Montalvo. Sí, con el posible significado de puerto del alto o paso del alto. No creo que Donosti tenga nada que ver con el latín, por la sencilla razón de que el latín no existió aún cuando ya teníamos aquí estos topónimos. Y sobre todo, porque el Monte Urgul es un importante referente toponímico que aparece reflejado en el primer formante radical del topónimo Donostia. ¿Puede haber alguna relación entre Don Esteve y Sant Esteve? Como San, como Can y como San el Concedilla significa monte o alto. ¿Tiene alguna relación los altos con los santos? Eso parece, porque algunos santuarios se solían hacer en los montes. Y este es un motivo por el que algunas veces monte, alto y santo pueden parecer sinónimos. ¿Quién ha oído la palabra el Altísimo para referirse a Dios o el alto mando para referirse a la máxima autoridad militar? Muchos de los Santa Lucía y los Santa Ana que tenemos actualmente en nuestra toponimia, lo más probable es que fueran Santa Lucía Monte Largo y Santa Ana Monte Grande. ¿Lo ves también? El formante don y su variante ton lo encontramos también un poco desapercibido en Astún, Huesca, con el significado de as, peñas, y tun, variante de ton o don cumbre, o alto, con el significado de peña alta. Del mismo origen que Astún,
me parece también la palabra inglesa stone, que en inglés significa piedra, pero si a la palabra inglesa stone le añades latch delante, se convierte en latch stone, y entonces significa peña o peñón, la misma palabra. Por eso me parece que ton, tun, dun, don son variantes de la misma palabra y me parecen del mismo origen que Donostia. Vamos a ver el topónimo Ostia en Italia, que no está en ningún lugar alto, sino en la desembocadura del río Tíber, y lo traducimos por hostia, de os, frío, tin, aumentativo, y ya el artículo, con el significado de el gran frío. Este topónimo parece tener los mismos formantes finales y con el mismo significado que Donostia. Donostia, en mi opinión, se podría traducir por don, de don, botón, alto o monte, os frío y tí aumentativo, con el significado de el monte alto y frío. Y si nos da tiempo, todavía leo el topónimo Benidorm. Digo, casi con toda seguridad ha sido Pere María Orts uno de los que más se ha ocupado de la historia de Benidorm, y en su libro Apuntes históricos de Benidorm, Alicante 1892, en la página 52, y citando a Julián de Ocampo, nos dice: dentro de la extensión de estos llamados contestanos, esto era un documento que era anterior a la cristianización, era de la época de los contestanos, y después dijeron que había sido una fantasía. Dentro de la extensión de estos llamados contestanos, en la parte de la marina se halla Cartagena, Alicante, Denia y otros parajes de mayor importancia, y distando la primera de la segunda 29 leguas, divididas en esta forma: 3 a Denia, 3 de Denia a Tablado, otras 2 a Carpe, 4 a Benidorm, 1 a Villajoyosa, otros 4 hasta Alicante, y el restante a la mencionada Cartagena. Este testimonio que acabamos de citar nos da fe de la existencia de un pueblo levantado antes del cristianismo sobre las riberas del Mediterráneo, conocido con el título de Benidorma, que aquí antiguamente el nombre era Benidorm, el cual pertenecía a la región de los contestanos. Y sí, a primera vista, la relación que acabamos de transcribir parece un argumento irrebatible, una teoría matemática de fácil demostración, cuando se tiene presente el enlace, la semejanza del vocablo, la analogía que guardan las palabras, la medición exacta de las distancias, que en la actualidad todavía se puede comprobar, y todo el conjunto de la descripción, mas como nos hemos propuesto ser verídicos, aunque se nos tache de escrupulosos, no podemos admitir de plano tal opinión. Tenemos que averiguar antes tal opinión, sin averiguar antes la fama que goza este cronista. De ser cierta, el epíteto Benidorma, atribuido al actual Benidorm, no adelantaríamos gran cosa a no decirnos cuál fue su fundación, las vicisitudes porque atravesó, la historia particular de sus habitantes y los signos característicos de sus costumbres y manera de pensar. Nos dice años después: fue la moderna crítica no sea conforme que con Florián de Ocampo. Él fue el autor de la Crónica General de España, y sus descripciones llegan hasta la época romana y el anterior, incluso el anterior. Se basó en textos muy antiguos y se dijo después que habían sido interpretados con fantasía. Fue nombrado cronista real por Carlos V y en 1538 editó la Crónica de Alfonso X el Sabio. Siguió: no se puede negar que los nombres de Benidorma, Benidorm, Benidorm, Benidorma, Benidorra, Benidarim son de origen arábigo, como opina también Mellado. La sola pronunciación los denuncia y loco empeño sería negar la procedencia. Todos son nombres árabes, muy árabes, y todos han existido a juzgar por lo que nos dicen las personas que se han ocupado de estos asuntos. Al descrédito posterior de Florián del Campo posiblemente contribuyó el haber sostenido que nombres como Benidorm estuvieron y aquí
desde mucho antes de la cristianización. Los que rechazaban sus tesis no podían comprender que los nombres Ben o Beni no fueron inequívocamente árabes, y el propio Pere María creía que el otro empeño sería intentar demostrar lo contrario. Y sin embargo, todo parece indicar que Florián de Ocampo tenía razón. Ocampo parece ser que se limitó a recoger un documento muy antiguo y darlo a conocer. En este antiguo documento, Benidorm venía por una A al final, o sea, Benidorm, que curiosamente es la traducción correcta del topónimo desde el vasco y el ibérico, que traducimos por Ben y Dor Orm. Ben, monte, el que ahora ya se reconoció que Ben es monte, entonces no se reconocía. Y Dor, seco o seca, y Orma, pared o ladera. Tú te vas a Benidorm, que es donde está el castillo, que divide la playa en dos. Tú vas allí y te das cuenta, sobre este montículo tiene unas laderas completamente secas. Y es una fotografía de lo que... ¿Cómo se llama la roca que está en medio de la Chalada. No, esa no. La roca que determina la visión. Aquella roca, ¿qué nombre tiene? La roca está dentro de... La roca que está en el mar, en la mitad de la cava. La isla. No tiene un nombre especial. No, isla. Es que Coromines habla de Benidorm y dice que peña, pero que Dorm es el tormo. Que entonces el árabe lo que hace igual como Peri, lo hace con la T de Dorm. Y es el tormo, que es una palabra valenciana que aparece en los tormos, que es una montaña. Por lo tanto, es la peña, que es tanto lógico, porque habla de peña y tormo. Eso lo dice Coromines. Se llama Isla de Benidorm. Isla de Benidorm. Pues tenemos 3 minutos. Un momento, preguntas, levantar la mano. No, primero un aplauso.